Eh, Josué capítulo 21, nuestro sermón de hoy se titula Ciudades de Sal y Luz. Ciudades de sal y luz. Obviamente la sal y luz simbólica de la que el Señor Jesucristo habla. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, y lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Son 42 versículos que no vamos a leer todos porque son mención de las ciudades, pero vamos a ir considerando diferentes porciones del texto para poder ubicarnos en lo que tenemos aquí. Los que han estado en el campamento de Licán saben que hay muchos árboles. Hay bosques dentro del campamento preciosos, y todos los arreglos que han hecho con los últimos años son preciosos, y uno de esos que han puesto son pequeños reflectores solares. Se compran en Mercado Libre, son bien bonitos, son como un triangulito, se ponen y se atornillan en los árboles. De manera que en los caminos, en los lugares donde uno puede caminar, yendo hacia las cabañas, yendo a lugares más lejos, uno va caminando y se van encendiendo solos. Es lindo eso. No es nada súper de otro mundo, pero era lindo verlo la primera vez. Uno no tiene que ir prendiendo ni llevando linterna porque lo va iluminando. Están repartidas en los lugares, por supuesto, transitables, ¿no? Para poder caminar sin temor. Y bueno, esto me hace pensar en una de las razones principales por las que Dios esparció a los levitas por todo el territorio de Israel como luces, como sal para toda la nación de Israel, y para que haya enseñanza, haya luz y enseñanza en cada lugar que se necesite. Vamos a aprender acerca de esto y obviamente la lección lo vamos a ir viendo, pero ya tienen ustedes una deducción de lo que estoy compartiendo con ustedes. Vamos a leer en Josué capítulo 21, versículos 1 hasta el versículo 3, para tener un texto inicial en el cual nos vamos a concentrar en un momento. Dice así la palabra de Dios, Josué 21:1: Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová. Estas son estas ciudades con sus ejidos. Y a partir del versículo 4 y hasta el versículo 40, hasta el versículo 39, están las menciones de las ciudades y los ejidos, que ya vamos a ver lo que es. Se ha repartido la tierra, se ha expresado ya en 3 oportunidades que la herencia de los levitas es Dios mismo, que ellos no tienen una posesión terrenal como tienen los demás. Dios había permitido esto y lo había definido ya desde tiempos de Jacob, padre de Leví, juntamente con Simeón. Pero los levitas habían sido apartados como sacerdotes para el pueblo, para la nación, desde Éxodo capítulo 32. En la historia el becerro de oro y la adoración, ellos se apartaron. Pero bueno, quiero que notemos, hacer un pequeño repaso de los levitas. Si ustedes quieren anotar los textos o si quieren seguirme con los textos, quiero compartir un pequeño repaso de los levitas para que entendamos luego las 3 cosas que yo quiero compartir del texto del capítulo 21 de Josué. En primer lugar, quiero que observen cómo los levitas se consagraron o fueron apartados para ser lo que son, los sacerdotes. Eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, como mencioné recién, en el contexto del becerro de oro, la adoración del becerro de oro, la idolatría, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley. En ese mismo instante, cuando Dios estaba mostrando su corazón para el pueblo estaba mostrando su corazón para Dios, un corazón pecaminoso. Bajaron del monte y, por supuesto, era un pecado esto. Y dice en capítulo 32, versículo 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
presten atención. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, poned cada uno su espada contra su muslo, sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Difícil, ¿eh? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. No es poca cosa leer estos textos, la mención de hijos, de amigos, de parientes. Pero el pecado es más serio y la comunión con Dios es más importante que cualquier entorno familiar que pueda existir. Esa fue la consagración, como ellos fueron apartados para ser los levitas, las personas que iban a dedicarse al servicio. Quiero que noten conmigo en el libro de Levítico la responsabilidad que tenían los levitas, la responsabilidad. Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11, también está en el contexto de un momento triste para Aarón, cuando Nadab y Abiú, ellos ofrecieron un fuego extraño que Dios no había mandado que ofrecieran y fueron consumidos delante de Dios. Y dentro de las indicaciones que Dios le dio a Aarón sobre lo que tenían que hacer como sacerdotes, en capítulo 10 de Levítico, versículos 8 al 11, dice así, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Escuchen, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Allí está la responsabilidad de los levitas, como está enseñada aquí en el libro de Levítico. Ahora vamos a ver otro texto concerniente a lo mismo, pero era para enseñar, para aprender a discernir entre lo santo y lo profano y para enseñar a Israel y sus estatutos. Obviamente, a partir de la palabra de Dios, esto se debe hacer, esto no se debe hacer, esto es lo que corresponde, esto es lo que no corresponde. Observen que hay algo más sobre esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 8. Dice, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Otra vez la indicación de que los levitas debían enseñar y el pueblo debía escuchar. Capítulo 33 del Deuteronomio y el versículo 10. Aquí está la bendición de Moisés a las tribus y aquí está la bendición a Leví. Y dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Era la responsabilidad de los levitas enseñar. Consagración, responsabilidad. No vamos a leer ahora, pero quieren anotarlo, tenerlo en cuenta, que la tarea física de los levitas está descrita en 2 capítulos en el libro de Números. Capítulo 3 y capítulo 4. Cómo acampaban y qué tenía que llevar cada uno cuando desarmaban y armaban el campamento. Cada familia tenía que llevar algo, algunas cosas más pesadas, algunas cosas más sagradas que otras, pero era la tarea que tenían. Fíjense la gran carga que tenían los levitas en Números capítulo 18. Esto sí quiero que leamos. Números 18, versículos 22 y 23. Cuando el tabernáculo y el servicio del tabernáculo estaría listo, dice en Números 18, versículo 22, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, es decir, no se acercará ninguna persona, para que no lleven pecado por el cual mueran, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Noten cómo la gran carga de los levitas está relacionada con lo que ellos no tenían, que era la heredad. Tienen que hacer esto, pero no tienen esta otra cosa. Esa es la gran carga que tenían, llevar el pecado del pueblo, tenían que hacerse cargo de esto.
los pecados de la nación. El versículo 1 dice que los sacerdotes deberían llevar su propio pecado también, ofrecer sacrificios por sí mismos para poder servir a los demás. La autoridad definida que tenían, observen en Deuteronomio capítulo 17, la autoridad definida de los sacerdotes, de los levitas. Deuteronomio 17, versículo 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra, ni a siniestra, ni a siniestra de la sentencia que te declaren. La autoridad de ellos que tenían entre derechos legales y otras era complicado, pero ellos tenían esta autoridad para definir, escuchar y definir. Un poco también como lo que aprendimos el domingo pasado de las ciudades de refugio. Y finalmente quiero que observen una vez más en Números, en Deuteronomio 18, la trascendencia de los levitas. La trascendencia de los levitas, 18 de Deuteronomio, versículos 6 y 7. Dice, y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de estas que vamos a ver ahora, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de tus patrimonios. Esta es la trascendencia que tenían, de tal forma que ellos iban de un lugar a otro, automáticamente ellos realmente tenían la importancia o la relevancia, mejor dicho, para poder servir y hacer lo que tenían que hacer como sacerdotes. No importa que se movieran de un lugar a otro. Esa era la carta de presentación de ellos de autoridad. Ellos eran los levitas y tenían esta autoridad. Así que ya tenemos un repaso de los levitas. Estas personas, con todas estas cargas, responsabilidades, consagración, tareas, ministerios, autoridades y trascendencia, llegan a Josué y a Eleazar, el sumo sacerdote, y al sacerdote Eleazar, llegan allí a la presencia de Josué y comienzan a expresar lo que quieren. Nos va a ayudar a entender esto que vimos recién para comprender lo que sigue ahora. Y la primera cosa que quiero que observen en estos versículos 1 al 3 es las ciudades con aprobación de Dios. Ellos tuvieron ciudades con aprobación de parte de Dios. Al igual que Caleb en Josué capítulo 14, al igual que las hijas de Zelofead en Josué capítulo 17, y al igual que el mismo Josué al final del capítulo 19, conforme a la palabra de Jehová, los levitas vinieron, según el mandato de Jehová, a reclamar y a requerir para sus vidas aquello que realmente se les había dado, aquello que se les había prometido, como Jehová mandó, como Jehová lo había mandado. Esto había sido instruido en Números capítulo 18. Permítanme que les lea este texto. En Números capítulo 18 y versículos 1 al 8. Dice, Jehová dijo a Aarón, tú, tus hijos y la casa de tu padre llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, que se acerquen a ti y se junten contigo. Tenían la responsabilidad. No es este el texto, perdón hermanos. Es otro en el libro de Números, creo que es Números 35 y me equivoqué. Sí, Números 35 es, perdón, versículos 1 al 8. No lo vamos a leer, pero allí es la mención de que los levitas tendrían esta herencia. Los levitas tendrían la herencia de ciudades. Versículo 2 dice, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten, también daréis a los levitas los ejidos de estas ciudades alrededor de ellas. Y observen en versículo 6, dice, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, lo cual ya vimos en capítulo 20,
las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas ciudades daréis 42 ciudades, es decir, 48 ciudades en total, que son las 48 ciudades que se reparten en capítulo 21 de Josué. Entonces, los levitas estaban haciendo esto por mandato de Dios. Eran ciudades aprobadas por Dios. Ciudades que Dios había indicado de antemano que ellos podían tener. Ya se había anunciado, y cuando llegue el momento, ellos van a reclamar lo que se les había prometido de parte de Dios. Y yo creo que no se puede dejar de considerar, a través de todo el libro de Josué, como lo vimos con Caleb, como lo vimos con Zelofead, como lo tuvo Josué, como lo tienen ahora los levitas, que Dios, un libro donde Dios cumple sus promesas, que Dios ha cumplido sus promesas, como vamos a ver hoy al final del capítulo 21, que es correcto reclamar a Dios, no darle órdenes a Dios, sino reclamar a Dios aquello que Él ya ha prometido. Los creyentes pueden reclamar en oración aquello que Dios ha prometido, entendiendo que en su voluntad Dios permite cosas, pero hay asuntos importantes. Por ejemplo, nosotros podemos orar a Dios que nos enseñe a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es claro en el Nuevo Testamento, que somos responsables como cristianos. La Biblia enseña que nosotros debemos amarnos unos a otros y debemos abundar en esto más y más. Podemos reclamar a Dios que nos ayude en esto en nuestras vidas, porque Él lo ha prometido. Podemos reclamar a Dios que nos ayude a vivir una vida de santidad, haciendo lo que Dios nos ha prometido. Podemos pedir a Dios esto con confianza, sin tener duda de si estamos en la voluntad de Dios o no estamos en la voluntad de Dios. Porque hay cosas que la Biblia dice, si es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que pedir. O no sabemos si Dios lo va a dar. Pero más allá de esto, en general, la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y un gran anhelo de pedir a Dios en nuestras vidas es por nuestra santificación. Es por ser como Cristo. Podemos rogar esto a Dios con la certeza con la que los levitas rogaron a Dios, rogaron a Josué y le pidieron a Josué y a Eleazar que les diera estas ciudades que se les habían prometido o que se les había mandado que les darían en el capítulo 35 de Números. Yo creo que es tan serio no creerle a Dios como ser presumidos y creer que Dios tiene que dar todos nuestros caprichos. Es muy serio no creer a Dios. Dios quiere que seas un padre piadoso, una madre piadosa. Hay enseñanzas sobre esto. Dios quiere matrimonios piadosos, hay enseñanzas sobre esto. Dios quiere empleados que temen a Dios y que no sirven al ojo, hay enseñanzas sobre esto. Dios quiere patrones que realmente honran a Dios con lo que hacen con sus empleados. Y yo creo que hay ejemplos bíblicos de esto también. Necesitamos reclamar a Dios y declarar en este sentido. Nosotros no declaramos cosas, pero sí podemos estar seguros que Dios va a hacer lo que ha prometido. Nosotros no declaramos cosas para que Dios haga, porque Dios ya ha declarado todo lo que necesitamos en su palabra. Pero sí podemos decir, Dios hará lo que es dicho. Y cuando nosotros queremos declarar cosas, eso es tan desagradable a sus ojos, como también lo es no confiar en Dios. Cuidado con irnos a la otra punta. Si no, yo no digo nada, nosotros no declaramos, no decimos nada, está bien, pero nosotros y bueno, Dios sabrá. No, también podemos orar y clamar a Dios por esto. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua, dice el libro de Isaías. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y oiré. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Señor, respóndeme, clama a mí y yo te responderé. Son los ejemplos que podemos seguir de los levitas. Ellos no pidieron nada que no había sido aprobado por Dios. Cuidado con esto, no pidieron nada. Dios aprobó que los levitas tuvieran 48 ciudades y ellos no reclamaron más ni reclamaron menos, porque es lo que Dios había dicho. Sería interesante que nosotros preguntemos en oración a Dios si estamos reclamando correctamente en nuestras vidas aquello que Dios ha pedido que hagamos en su palabra. Cuando lees tu Biblia cada día, ¿hay una verdad que obedecer? ¿Hay un pecado que abandonar? ¿Hay un ejemplo a seguir?
¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Qué podemos pedir a Dios? ¿Cómo debemos movernos? Yo leí esta mañana el texto fabuloso que dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl. Dios nos guarde de ser una cosa con nuestros labios y otra cosa con nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener coherencia, que nos ayude a ser equilibrados en nuestra vida espiritual, que queremos ser ejemplo a otros. Pidámosle esto a Dios. Así como los levitas obtuvieron lo que ellos reclamaban o pedían al Señor. 2 veces está en el texto, en versículo 2, Jehová mandó por medio de Moisés, y en versículo 3 dice, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Ciudades aprobadas por Dios. Ciudades con aprobación de Dios. Número 2, la porción más larga, solamente vamos a mencionar ciudades con la provisión de Dios. Ciudades con la provisión de Dios, versículos 4 al 40. Y yo quiero, para que ustedes observen, pueden leerlo, fíjense que son los levitas. Leví tuvo 3 hijos que se llamaban Gersón, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari. Coat tuvo 3 hijos, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Ustedes pueden leer eso en el libro de Éxodo capítulo 6. Y Amram, ya es más conocido, se casó con Jocabed y fueron los padres, o fue el papá de Miriam o María, de Aarón y de Moisés. Gersón, Coat y Merari son las familias, digamos, principales, que son las que están mencionadas aquí. Aarón viene de Coat a través de Amram. Bueno, son las familias por las cuales se dividen las ciudades. A partir del versículo 6, a partir de los coatitas, en versículo 4 y versículo 5, a partir de los versículos 6, la familia de Gersón, y a partir de 7, los de la familia de Merari. Y después está descrito a través de todo el capítulo qué ciudades recibieron cada uno por nombre. Entonces no vamos a leerlos, pero quiero recordarles que estos nombres son tan importantes para Dios como Juan 3:16 o Romanos 5:8. Es la dádiva de Dios, es la promesa de Dios para ellos. Pero son ciudades con la provisión de Dios. Observen el versículo 4. Dice, al final del versículo 4 dice, bueno, leámoslo todo. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de los hijos de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Y ahora vayan por favor al versículo 40. Dice el versículo 40, todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias y que restaban de las familias de los levitas fueron por suerte 12 ciudades. Versículo 41, y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas las unas de las otras. Observen que las ciudades de los levitas eran ciudades con ejidos. ¿Qué son los ejidos? Son porciones de tierra, son terrenos. Incluso hoy día se usan en ciertos asuntos inmobiliarios los ejidos, ¿verdad? Son terrenos, son porciones de tierra para poder trabajar la tierra, para poder criar sus ganados. Dios en su providencia preservó 48 ciudades repartidas a través de las tribus, que daban 10 ciudades, 13 ciudades algunas, 12 ciudades otros, no importa el número, sino que era repartida equitativamente, para que ellos con sus ejidos, con sus terrenos, ellos pudieran trabajar la tierra, ellos pudieran tener ganados. Eso es un contraste notorio cuando nosotros entendemos que la ocupación de los levitas o la tarea de los levitas era una tarea espiritual, no era una tarea material. Sin embargo, les son entregados terrenos para ganados, para su trabajo, y con esta repartición Dios estaba enseñando a su pueblo que aquellos que serían responsables
de la vida espiritual de la nación, como era el propósito original de Dios y como siempre hubiera sido el propósito original de Dios. A través de la historia hay una corrupción inclusive en el sacerdote, pero el propósito original de Dios es que siempre los sacerdotes, entre comillas los pastores, estuvieran repartidos en todos los lugares de la nación para que pudieran atender las necesidades espirituales. No solamente tenían esto, responsabilidad espiritual, pero también tuvieron lo suficiente para poder ocuparse de sus tareas y también sustentarse físicamente. Está claro aquí que Dios no esperaba que los levitas se cruzaran de manos y que esperaran que todo les viniera de arriba o que no hicieran nada. Ellos tenían que trabajar, pero el pueblo tenía que proveerles a ellos de la tierra para que ellos pudieran trabajar. Lamentablemente, no se ha cruzado el puente entre aquel tiempo y el ahora, el entonces y el ahora. En muchas iglesias no han cruzado el puente y llevan a la iglesia al tiempo de aquel entonces y hacen que los pastores reciban los diezmos, que reciban la plata que de todo lo que usted compra. Si compra 10 kilos de harina, llevan un kilo de harina al pastor. Si compra 10 autos, regalen un auto al pastor. Eso nunca va a pasar, ¿no es cierto? Hay que comprar 10 autos, pero no hacen eso. No, nosotros tenemos que cruzar el puente hacia el otro lado y ver cuál es el principio que afecta a nosotros. Y por supuesto el Nuevo Testamento lo enseña. El Nuevo Testamento enseña, Jesús enseñó que el obrero es digno de su salario en Lucas capítulo 10, versículo 7. Pablo dijo que despojó a otras iglesias recibiendo salario para servir a los corintios, 2 Corintios 11, 8. Y en 1 Corintios 9, 14, Pablo también habló de la importancia de entender que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Los levitas también precisaban comer. Los levitas también necesitaban vestirse. Los levitas también necesitaban descansar. Los levitas también necesitaban disfrutar. Dios estaba amparando a quienes por una consagración histórica, como fue la de los levitas. Recordemos que su consagración no fue barata. La consagración histórica, Dios estaba amparándolos para que ellos pudieran estar dedicados al ministerio y no preocupados por otra cosa. Y saben que probablemente de ninguna otra persona se sospecha cuando tiene un estilo de vida cómoda que no sea la vida de los pastores. Y lamentablemente hay muy malos ejemplos. Por alguna razón hay un estigma que sugiere que los pastores y sus familias no pueden tener lo que otros tienen porque se distraen de lo que deben hacer. El chiste común era: necesitamos un hombre pobre y humilde, que él sea humilde, que nosotros lo hacemos pobre. Dijo uno. Obviamente no es el caso en nuestra iglesia, por supuesto, pero qué triste que es, a veces ocurre eso. Pero necesitan vivir. Si tienen vacaciones es algo raro, si viajan debe haber algo turbio. Si tienen auto no puede estar en buenas condiciones. Y demás está decir que esta es una percepción negativa debido a una idea o conceptos erróneos y no bíblicos de lo que es un pastor o lo que es alguien que ministra el Evangelio. Entonces, una perspectiva bíblica a partir de principios como tenemos aquí en el libro de Josué y el Nuevo Testamento nos permite tener una comprensión un poco más equitativa, un poco más equilibrada del ministerio pastoral y quita de los pastores o los ministros una carga que es difícil llevar, una presión adicional que no necesitan si la gente piensa o sospecha que están en algo turbio, en vez de considerar, como dice la Escritura, la conducta y cuál ha sido el resultado e imitar su fe. Si tienen una vida de honestidad y una labor ministerial. Dios estaba proveyendo para los levitas. Y Dios estaba proveyendo no solamente espiritualmente, pero también estaba proveyendo estas 48 ciudades que incluirían 6 ciudades de refugio. 6 ciudades de refugio. Ciudades con la provisión de Dios. Ciudades con la aprobación de Dios, ciudades con la provisión de Dios. Y quiero que observen ahora en versículos 41 al 42. Ciudades para la proclamación de Dios.
ciudades para la proclamación de Dios. Vuelvo a leer versículo 41 y 42. Y todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas sus ciudades. Estos dos versículos tienen el propósito del narrador es resumir y darle sentido final y concreto al porqué de estas 48 ciudades. Pero yo quiero que observen el contraste entre estas 48 ciudades y el hecho de que estaban apartadas la una de la otra. ¿Lo observaron allí? 48 ciudades con sus ejidos, dice el versículo 41, y el versículo 42, y estas ciudades, estas 48 ciudades, estaban apartadas la una de la otra con sus ejidos. Y yo creo que con todo lo que hemos visto sobre el rol de los levitas, es evidente que esta distribución apuntaba a algo sumamente importante, que era entender el rol sacerdotal, el rol levítico, el rol de los sacerdotes, el rol de instrucción, el rol de intercesión, el rol de corrección que debía alcanzar a todos los israelitas en todo el territorio nacional. Dios en su sabiduría repartió, y es lo que Jacob había dicho, los esparciré en Jacob. Esa fue la profecía en Génesis 49. Los esparciré en Jacob. Fueron esparcidos por todo Israel. Pero el propósito, si recordamos su tarea, su consagración, su responsabilidad, su trabajo, es que ellos pudieran ser luz, que ellos pudieran llegar. Y no solamente lo vemos aquí en el inicio, en el origen de cómo fue esta repartición, sino que quiero que observen algunos versículos, cuando uno avanza en el Antiguo Testamento, algunos versículos que confirman esta tarea de los levitas. Por ejemplo, en Segundo de Crónicas, capítulo 17, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, y dice el versículo 7 y 9, Segundo de Crónicas, capítulo 17, estaba contento, lo había abierto justo, pero era primero de Crónicas. Segundo de Crónicas 17 es el reinado de Josafat, un rey justo que temía a Dios y quería que la gente conociera la palabra de Dios. Entonces dice en capítulo 17, versículo 7, al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanel y Micaías para que enseñasen en la ciudad de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Observen ahora en el mismo libro, en capítulo 35 de Segundo de Crónicas, versículo 3. Y dijo a los levitas, el rey Josías, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Los levitas que enseñaban a todo Israel y que servían a todo el pueblo de Israel. Y quizá una porción preciosa en el libro de Nehemías, un poquito más adelante, después de Crónicas, segundo de Crónicas viene Esdras y después viene Nehemías, en el capítulo 8, versículos 7 al 9. Me encanta esto cuando Esdras está en un púlpito más alto que el pueblo y lee el libro de la ley, y había personas que no hablaban el hebreo y se estaba leyendo la escritura en hebreo. Y entonces, ¿qué hicieron los levitas? Dice versículo 7 del capítulo 8 de Nehemías: los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Sarías, Josabet, Anani, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No está de más la mención de los nombres de los levitas. Está diciendo que estos hombres tenían una responsabilidad individual. Se acercaban a las personas y les hacían entender la palabra de Dios, y la gente lloraba cuando entendía el libro de la ley. Y hubo un avivamiento porque los levitas eran responsables de enseñar al pueblo la ley.
Por eso, este principio está claramente marcado, y un versículo más, no lo busquen si quieren escucharlo, está en el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, en el capítulo 2, versículos 4 al 7, dice: sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Por qué? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que cada vez que un israelita recorría el territorio de Israel, iba por diferentes ciudades, en 48 ciudades del territorio de Israel, que no es un lugar grande, muchísimo más chico que la provincia de Río Negro. En este lugar había levitas que enseñaban, había alguien siempre que estaría allí para enseñar y compartirles de la palabra de Dios. Con esto quiero decir lo que dije al principio, que las ciudades eran para la proclamación de Dios. Ciudades para la proclamación de Dios. Las ciudades de los levitas tenían una función de ser sal y luz para la nación de Israel, porque ellos debían mantener viva la extensión del temor de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El temor de Dios, de Jehová, es limpio, que permanece para siempre. Ellos eran responsables. Y yo creo que no tengo ninguna duda cuando en Éxodo capítulo 19, antes inclusive de que los levitas fueran consagrados, Dios le dijo al pueblo: ustedes serán un reino de sacerdotes, mi especial tesoro. Ese pasaje es usado por el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Especial tesoro, un reino de sacerdotes. Sin duda que apunta principalmente a aquellos que servimos en el ministerio. Pablo dijo en Colosenses 1:28, nosotros a quien anunciamos enseñando a todo hombre y amonestando a todo hombre. Le dijo a Timoteo: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Son los pastores los responsables por dirigir al pueblo. Claro que sí. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos os hablaron la palabra de Dios. Son responsables de hacer esto. Pero cierto es que cuando Pedro habla en 1 Pedro capítulo 2, dice que somos un reino de sacerdotes, somos su especial tesoro, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Nos hizo para Dios reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis 1:5, nos lavó con su sangre. La iglesia de Cristo se reúne los domingos para adorar, entre comillas, en su tabernáculo. Pero después la iglesia está repartida durante la semana por todas las ciudades del valle y por todos los lugares en Villa Regina y en Roca, en lugares donde yo no compro quizá el pan en el mismo lugar que compra Anthony, o en la carnicería donde compra Anthony, y aquí en Regina seguramente ustedes no compran todos en el mismo lugar, o algunos irán a la Anónima, pero otros compran en el barrio, en un lugar, en el otro. Tenemos contacto con diferentes personas para poder hablarles de Cristo, para poder enseñarles, para poder dar razón de nuestra esperanza. La iglesia está repartida en la semana por todos lados, y esta es la manera que Dios ha diseñado la extensión del Evangelio, ¿verdad? Porque alguien puede predicar el Evangelio en Monio Azul, otro puede predicar en La Policía, otro puede predicar en Naldo, otro puede predicar en Casa Reina, Motos, y otro puede predicar en otros lados, porque no lo podemos hacer todos, ¿verdad? Dios nos ha repartido, esa es la responsabilidad que tenemos. Es la manera que Dios ha diseñado para la extensión del Evangelio. Es la forma en que Jesús quiso que los hijos del reino se vieran a sí mismos. Es lo primero que dijo luego de identificar a los hijos del reino en las bienaventuranzas de Mateo 5. Dice a partir del versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Esas son las dos primeras cosas que Jesús enseña que son las personas bienaventuradas. Son sal y luz.
Los levitas eran bienaventurados, pero su bienaventuranza era una responsabilidad de ellos, de ser sal y luz. La sal preserva, la luz ilumina. Los creyentes pueden hacer esto también, en donde estén. Y finalmente, quiero que observen el epílogo que realmente merecería un sermón aparte. Los versículos 43 al 45, no faltó ni una palabra a Dios. No quise darle otra expresión porque allí está en el texto, no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová. No faltó palabra, pero quiero que observen, probablemente estos sean los 3 versículos más preciosos del libro de Josué, juntamente con los del capítulo 1 y el capítulo 24, cuando Josué dice, yo en mi casa serviremos a Dios. Y lo del capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces. Pero a partir de esas 2 puntas del libro, este quizás es uno de los textos más preciosos. Observen, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado y a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Subraye ese texto, memorice ese texto, porque aquí está remarcado y reflejado y anticipado lo que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. De modo que cuando Dios dijo aquí que lo que iba a hacer y lo hizo, no faltó palabra. Está diciendo que cuando toda la Escritura es inspirada por Dios, no faltará palabra de lo que Dios ha prometido a sus hijos. No faltará palabra. Estos versículos funcionan como una doxología, que la palabra doxología es una adoración. Después de todo lo que ha hecho Dios, esto figura como una doxología, como Romanos capítulo 11. Cuando nosotros vemos todo el libro de Romanos, antes de entrar en la parte práctica de Romanos, de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿cómo termina Romanos 11? Porque por medio de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Esa es una adoración, porque toda la teología de Pablo en Romanos 11 no tiene sentido si no produce adoración. ¿Para qué queremos teología si no nos produce un estilo de vida que honra a Dios? La teología debe producir adoración. Para eso estudiamos a Dios, para conocerle y adorarle. Entonces aquí lo mismo. Después de todo lo que Dios ha enseñado, es el cierre de paréntesis divino que comenzó en capítulo 1. Yo le voy a dar toda la tierra. ¿Y por qué es importante verlo aquí? No es un apartado final que el narrador hace aquí en el libro de Josué. Dice, fíjense las 3 primeras palabras del versículo 43. De esta manera dio Jehová. ¿De qué manera? Incluyendo las ciudades de refugio e incluyendo las ciudades de los levitas. No faltó palabra, por eso está relacionado aquí. Ahora, Dios había dicho tomar la tierra y habitarla. Vamos a decir A y B. Tomar la tierra y habitarla. Y ahora finaliza con B y A, es decir, habitar la tierra después de haberla tomado. Observen, versículo 43 dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que juró dar a sus padres y poseyeron y habitaron en ella. Eso es lo que pasó después que ellos tomaron la tierra. Y luego el versículo 44 es la primera parte. Dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Porque funciona como el cierre de la narrativa de Josué. Era tomar la tierra y poseerla, y habitarla, tomar la tierra y habitarla. Pero aquí está diciendo, habitan la tierra que poseyeron. Cierra el paréntesis de lo que ha comenzado a decir desde el capítulo 1. Y es precioso definir las ciudades de refugio y repartir las ciudades de los levitas. Dios concluye con todo lo que prometió, a tal forma que el escritor inspirado por el Espíritu Santo no puede escoger mejores palabras que las que tenemos en versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas. No faltó palabra de todas las buenas promesas. Y yo quisiera terminar con esto, porque quizá esta es una de las razones
por las que la iglesia no sala y no ilumina como debería. ¿Cuál es la razón? No vive como extranjero y peregrino. No vive como extranjero y peregrino. Se asienta en la ciudad donde está. Y llega a ser como Lot, que habita en un pueblo pecador, incluso está a la puerta de Sodoma como un juez. No vive como extranjera y peregrina, porque dejó de creer que Dios no faltará a su palabra. Y por lo tanto nosotros bajamos los brazos, decaemos en nuestras vidas y como vimos en capítulo 18 y 19, nos volvemos negligentes. La razón por la que los cristianos en tiempos de Pedro sufrieron persecución, ¿se acuerdan la epístola de Pedro? Todo sufrimiento, es porque le creían a Dios de que tenían una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, de tal modo que el fuego de prueba que les había sobrevenido no les sorprendía, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Ellos eran expatriados, ellos eran peregrinos, y este mundo es un mundo opresor, es un mundo mezquino, es un mundo malo, y el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. No hay punto medio. No se puede vivir piadosamente y no tener persecución. No querés tener persecución, seguramente vas a tener impiedad en algún área de tu vida, ya sea estilo de vida, manera de pensar, compañeros o lo que sea. Todo entra en lugar correcto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. No falta ninguna de las buenas promesas. Resistí, querido hermano. Resistí las tentaciones. Sé sal y luz donde estás. Negate a escuchar ese chiste obsceno. Reprendé la conversación en la carnicería. No digas tales cosas. El otro día me mandaron un sketch de estos en Instagram. Y es muy ingenioso, pero al final allí estaba representado Cristo. Era muy ingenioso, que uno entra como, no me di cuenta. Así que le escribí, le dije, mira, es muy ingenioso, pero no participo de cosas que blasfeman el nombre de Dios. Y la persona me respondió a la vuelta y me dice, gracias por hacerme ver estas cosas, porque sé con quién puedo tratar y por qué. Pero uno tiene la tendencia de pasarlo por alto, total, pero tenemos que ser sal y luz. Es una pequeña cosita que hacemos y dejamos. Porque Dios ha prometido que no va a dejar faltar ninguna palabra, y a veces esa reacción hace que la persona llegue a convertirse. ¿Por qué es diferente esta persona? ¿Verdad? Y termino. La gran tragedia del hombre es haber dejado de creerle a Dios. La gran tragedia del hombre es haber dejado de creerle a Dios. Con que Dios os ha dicho, Eva, y después siguió así a través de toda la historia. Nosotros creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Dice el libro de Jonás que los ninivitas le creyeron a Dios, no creyeron en Dios, le creyeron a Dios. Primera de Juan dice, el que no ha creído a Dios, le ha hecho mentiroso. La gran tragedia del mundo es que no le cree a Dios y se va al infierno. No le cree a Dios cuando dice que la paga del pecado es muerte. No le cree a Dios cuando dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No le cree a Dios cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pero la gran tragedia de los cristianos también es dejar de creer lo que Dios ha prometido a nosotros. Todos los fracasos y situaciones complejas en la vida de un cristiano provienen de no creer lo que Dios ha dicho que haría en las áreas en que nosotros lo necesitamos. Creámosle a Dios, todas sus promesas, Él las cumple. ¿Cómo lo sabemos? 48 ciudades les dio, como había dicho. 48 ciudades, 6 de refugio. Él cumple todas sus promesas, les dio la tierra, les dio lugar para habitar. Y eso que venía la historia de que Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar la tierra y pasaron 430 años, casi se mueren en Egipto. Casi son exterminados. Y después salen de allí y cuando tienen 8 días para llegar, tardan 40 años más.
Y Dios le dio igual la tierra, porque los propósitos de Dios se van a cumplir. Todas las promesas se cumplieron. Por favor, marquen Josué 21:45 y memorícenlo si es necesario. Y compárenlo con el Nuevo Testamento. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, dice 2 Corintios 2, para la gloria de Dios. Oremos. Gracias te damos por tu palabra, Señor, por dejarnos estas enseñanzas de las ciudades de los levitas. Y confiamos, Señor, que vas a usar esto en nuestras vidas. Y confiamos que también puedes salvar personas a través de este mensaje. Que no crean en Dios solamente, sino que te crean a ti, Señor. Que tú eres un galardonador. Juzgarás el pecado, pero también salvarás a aquellos que se acercan a ti. Y permítenos, Señor, ser sal y luz en este mundo. En toda la repartición que estamos en la semana, esparcidos y lejos unos de otros, Señor, ayúdanos a tener esto en común. Que testificamos de Cristo, que impactamos a otros con nuestras vidas y los atraemos al Evangelio. Y tú harás el resto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y considerémonos los unos a los otros para motivarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25.